Responde a esto. Si redujeras el universo y la Tierra tuviera ahora el tamaño de este diminuto grano de arena, ¿qué tan grande en comparación sería el universo observable? ¿Del tamaño de una naranja? ¿De una sandía? ¿Quizás incluso de una pelota de baloncesto? Bueno, en realidad sería más grande que el Sol. Y no por poco, sino más de 30 veces su tamaño actual. Es difícil de entender, pero si te quedas, lo he reducido todo así para que finalmente podamos tener una perspectiva de lo grande que es realmente el universo. Sistema a escala. Con unos 12.800 kilómetros de diámetro, la Tierra para nosotros es enorme. Tan enorme que en un avión comercial estándar tardaríamos unas 45 horas en dar una vuelta completa. Pero en el gran esquema de las cosas, la Tierra es una diminuta mota de polvo en comparación con muchos de los demás objetos de nuestro sistema solar. Como por ejemplo Júpiter. Es el planeta más grande en nuestro sistema solar. Un gigante gaseoso con 11 veces el diámetro de la Tierra, lo que lo hace de 141.000 kilómetros de ancho. Por supuesto, nada supera a nuestra estrella anfitriona, el Sol, con 1 millón de kilómetros de diámetro. Con este tamaño podría albergar alrededor de 1.3 millones de tierras en su interior. Ahora bien, estos son números grandes, y es extremadamente difícil tener una idea de la perspectiva. Así que, para comprender completamente la escala del universo, reduzcamos la escala y usemos algo que todos conocemos, como la comida. Tomemos el planeta más pequeño y cercano al Sol, Mercurio, que a esta escala solo tendría el tamaño de un grano de pimienta. La Tierra y Venus, al tener un tamaño muy similar, serían comparativamente del tamaño de un tomate cherry. Marte, por otro lado, sería un arándano. Saturno es una toronja grande. Urano, una manzana y Neptuno un limón. Lo que significa que Júpiter sería del tamaño de una sandía. Pero si Júpiter es una sandía, ¿qué fruta o verdura crees que sería el Sol? Quizás una de las frutas más grandes de todas, la yaca. ¿O una calabaza? ¿Quizás un calabacín? Buena suposición, pero me temo que te equivocas. Dado que el tamaño del Sol es 1000 veces mayor que el de Júpiter, sería más parecido al de un gran rascacielos. Imagínate, un tomate pequeño en la acera junto a una verdura del tamaño de un rascacielos. Así de pequeña es la Tierra en comparación, y aún no hemos viajado al espacio exterior. Dejando a un lado los tomates y las verduras gigantes, la Tierra está a una distancia increíblemente larga del Sol. 150 millones de kilómetros para ser exactos. Si llevaras a tus amigos de viaje por carretera, tardarían 176 años en llegar en un auto a 96 kilómetros por hora. Y eso sin contar las paradas para ir al baño. Esta distancia también se conoce como una unidad astronómica o 1 UA. Esta es una unidad de longitud que se usa a menudo para comparar las distancias de otros objetos en el espacio. Neptuno, el planeta principal más alejado de nuestro Sol, está a 3.800 millones de kilómetros de distancia, equivalente a 30 UA, pero no es el objeto más lejano de nuestro sistema solar. Ese título pertenece a lo que los astrónomos creen que es un planeta enano con el nombre increíblemente ingenioso de, Far Far Out, o formalmente Far Far Out 2018 AG37. A 132 UA, Far Far Out, se encuentra a unos asombrosos 19.000 millones de kilómetros de nosotros, y se cree que orbita el Sol una vez cada 700 años, aproximadamente. Entonces, ¿qué tan grande es realmente nuestro sistema solar? Debe haber algún tipo de borde, ¿no? Pues lo hay. La nube de Oort es una cáscara gigante hecha de desechos espaciales que los astrónomos estiman que contienen miles de millones de objetos. Se considera una especie de límite gravitacional entre nuestro sistema solar y el siguiente. Se cree que su borde interior está a unas 5000 UA de distancia, y su borde exterior se encuentra a unas irreales 100.000 UA. Así es, estamos hablando de más de un año luz de distancia. Esa es la distancia que recorre la luz en un año determinado. Y un año luz son aproximadamente 9.000 millones de kilómetros. Es un poco difícil de imaginar cuán grande es todo esto. Así que imaginemos que tenemos un rayo cósmico de contracción y hemos encogido el sistema solar, desde el Sol hasta Neptuno. Nuestro sistema local es ahora nuestro equipo local, situado en un campo de fútbol de 100 metros de largo. El Sol en este caso tendría solo 17 milímetros de diámetro, el ancho de una moneda de 10 centavos, sentado en la línea de gol. Alejándonos cada vez más de la línea de gol, llegaríamos a un Neptuno del tamaño de un grano de azúcar granulado, a 54 metros de distancia en la línea de 36 metros del lado opuesto. Así que casi hemos llegado al final del campo. Me pregunto dónde se ubicaría Far Far Out en el campo de juego. Bueno, este planetoide estaría a 2 campos y medio de distancia.
Con 400 kilómetros de diámetro, Far Far Out sería tan pequeño como 2 hebras de ADN, tan invisible a simple vista. Y si el borde exterior de la nube de Oort está realmente a unos 14.500 millones de kilómetros del Sol en su punto más lejano, entonces estaría a más de 180.000 metros de distancia o 1.600 campos de fútbol americano. Supongamos que nuestro campo del sistema solar es el estadio MetLife de New Jersey. El borde exterior de la nube de Oort estaría más lejos que Filadelfia. ¿Sabían que nuestro sistema solar es solo uno de los al menos 4.000 sistemas de nuestra galaxia? ¿La Vía Láctea? Sí, y pensar que nos creíamos especiales. Bueno, ¿cuán grandes seríamos comparados con la Vía Láctea? Reduzcamos la escala de nuevo y hagamos que nuestro sistema solar, desde el Sol hasta Neptuno, sea del tamaño de una moneda de 25 centavos de dólar. Imaginen esta diminuta moneda en la palma de tu mano. Bueno, nuestra Vía Láctea sería aproximadamente del tamaño de todo Estados Unidos. ¿Sí? Eso, damas y caballeros, era solo nuestro sistema solar. Estoy asustado por lo grande que esto va a ser. Una noche estrellada. Aunque nuestro Sol parezca tan grande, es solo una de las aproximadamente 400.000 millones de estrellas de nuestra galaxia. También son algunos de los objetos más grandes de la Vía Láctea, tan grandes que hacen que nuestro Sol parezca un bebé en una habitación llena de jugadores de la NFL. Bueno, jugadores de la NFL muy brillantes, como Sirio A, también conocida como la estrella del perro. Sirio es la estrella más brillante del cielo nocturno, centelleando a 80.000 millones de kilómetros de distancia. Nuestro Sol tiene un radio de 694.000 kilómetros y un diámetro de 1.380.000 kilómetros, o sea, un radio solar y un diámetro solar. Sirio tiene un radio solar de 1.7, equivalente a 1.000.000 de kilómetros, con un diámetro de aproximadamente 2.3 millones de kilómetros. Esta estrella también tiene aproximadamente el doble de masa que el Sol, o una masa solar, con 4 octillones de toneladas. Eso es un 4 con 27 ceros. Rayos, ¿quién más está en el equipo? Bueno, Aldebarán es una estrella gigante roja como nuestro Sol. Aunque tiene un peso menor de 1.7 masas solares, es decir, unos 3.4 octillones de toneladas, es significativamente más grande, con 45 veces el tamaño de nuestro Sol, que tiene unos 61 millones de kilómetros de diámetro. Es una de las estrellas más fáciles de encontrar en el cielo nocturno, a pesar de estar a unos 65 años luz de distancia. Betelgeuse es nuestro próximo hallazgo. Esta estrella tiene más de 1.124 millones de kilómetros de diámetro, y también es 15 veces más masiva que el Sol, con 32 octillones de toneladas, lo que la convierte en un supergigante. Estas estrellas pesan entre 8 y 12 veces más que nuestro Sol, y Betelgeuse está a unos 700 años luz de distancia. Vaya, esos son 6.6 mil millones de kilómetros. Pero la estrella más grande confirmada del universo conocido se encuentra en nuestra galaxia. Esta es Uiscuti, una estrella 1.700 veces más grande que nuestro Sol, con 2.250 millones de kilómetros de diámetro. De hecho, podrían caber 5.000 millones de soles dentro de Scuti. Para hacernos una idea de lo enorme que es esta estrella, imaginemos que la reemplazamos con nuestro Sol en el sistema solar. Bueno, su fotosfera, la capa exterior de la estrella, se extendería más allá de la órbita de Júpiter. La Tierra está frita, aunque sigue siendo difícil de entender, así que usemos ese rayo de contracción de nuevo. Si convirtiéramos nuestro Sol en una pelota de baloncesto, entonces Scuti tendría más de 300 metros de ancho, casi tan ancho como un crucero grande, pero de hecho puede que no sea la más grande. Si alguna vez se confirma por completo su tamaño, Stephenson 218 dejaría en ridículo a casi todo lo demás en el universo. Con un diámetro estimado de 2.900 millones de kilómetros, tiene 640 millones de kilómetros en Uiscuti, 2.150 veces la velocidad del Sol. Y tardaría 9 horas en dar una vuelta alrededor de Stephenson a la velocidad de la luz. En comparación, solo tardaría 15 segundos en dar una vuelta al Sol. Es tan grande que podría albergar 10.000 millones de nuestros soles. Entonces, ¿cuán grande es la Vía Láctea si puede contener todo esto? Bueno, tiene 100.000 años luz de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, si el Sol fuera una pelota de ping pong, la Vía Láctea seguiría teniendo la asombrosa cifra de 30 millones de kilómetros de ancho. Pero si crees que nuestra galaxia es grande, esto no es nada. Nos estamos alejando, más lejos de lo que el hombre o la máquina jamás han llegado.
tan lejos de hecho que podemos despedirnos de nuestro sistema solar. Verás, este eres tú, justo ahí ese punto en el brazo de Orión en espiral de la Vía Láctea. De hecho, la Tierra es tan pequeña en este punto que ni siquiera ocupa un píxel en la pantalla. Pero a pesar de su tamaño, la Vía Láctea no es la única galaxia de aquí. De hecho, tanto nuestra galaxia como nuestra vecina más cercana, Andrómeda, son las galaxias más grandes del grupo local. El grupo local es un conjunto de todas las nubes, nebulosas y galaxias que abarcan un diámetro de casi 10 millones de años luz. Andrómeda es la galaxia más grande del grupo. Se estima que duplica nuestro tamaño, con 200.000 años luz de ancho, y alberga 1.000 millones de estrellas. Está a solo 2.5 millones de años luz de nosotros, lo que suena muy lejos. Pero en una noche oscura y sin nubes, de hecho, aún puedes ver Andrómeda desde la Tierra. Sin embargo, si Andrómeda expulsara más luz, se vería en el cielo así. Ahora bien, aunque la luz se mueve a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, la distancia entre nosotros y Andrómeda significa que tarda unos 2.5 millones de años en llegar hasta nosotros. Así que la estamos viendo como se veía hace 2.5 millones de años. ¿No es genial? Andrómeda y el resto de nuestro grupo local, a su vez, se encuentran dentro del supercúmulo de Virgo. Este es un gigantesco grupo de galaxias y al menos 100 cúmulos que son estructuras que contienen cientos a miles de galaxias dentro de cada uno de ellos. Este es el techo cósmico que se extiende sobre nuestras cabezas, con un diámetro de 110 millones de años luz y un volumen de 100.000 millones de veces mayor que el de la Vía Láctea. Me siento como una mota de polvo sobre otra mota de polvo. Entonces, dentro de nuestro supercúmulo se encuentra la galaxia más grande conocida del universo, IC 1101, y es aún más espectacular. No solo tiene un diámetro estimado de entre 403.000 y 550.000 años luz, sino que también alberga una población estelar de unos 12.000 millones de años. En comparación, nuestro Sol tiene solo 4.600 millones de años. Además, alberga 400 veces más estrellas que la Vía Láctea, y en su núcleo se encuentra uno de los agujeros negros más masivos conocidos por el hombre. Los agujeros negros son objetos en el espacio tan densos, llenos de partículas condensadas y materia cósmica, extremadamente pesados, formados cuando las estrellas colapsan al final de su ciclo de vida. El agujero negro más cercano a la Tierra está a 1560 años luz de distancia. Afortunadamente, esta distancia es suficiente para que nuestro planeta no sea absorbido. De hecho, tendría que estar más cerca que Neptuno para causar algún impacto. Pero si alguna vez llegara a unos pocos miles de kilómetros de la Tierra, todo el planeta estaría acabado y arrasado hacia el agujero en cuestión de minutos. ¿Qué podría ser peor? Bueno, encontrarse con un agujero negro supermasivo. Estos ocurren cuando los agujeros negros se fusionan, volviéndose tan densos que terminan teniendo más de 100.000 veces la masa del Sol. Sin embargo, el agujero negro del 1101 tiene una categoría propia. Tiene aproximadamente 40.000 millones de masas solares en peso, y esa es una estimación baja. Algunos astrofísicos teorizan que podría ser tan grande como 70, o incluso 100.000 millones de masas solares. Se le ha denominado agujero negro supermasivo, un término usado para agujeros negros que nacieron grandes. Sí, no necesitaron crecer ni fusionarse, simplemente surgieron así. Afortunadamente, IC 1101 está a 1.000 millones de años luz de la Tierra, así que no hay una amenaza inmediata. Mientras que IC 1101 contiene un agujero negro residente dentro de su galaxia. El agujero negro singular más grande del universo es el gigantesco TOM 618. Ubicado a 18.2 mil millones de años luz de nosotros, en su extremo superior tiene aproximadamente 60.000 millones de masas solares. De hecho, estos dos agujeros negros pueden ser más pesados que todas las estrellas de la Vía Láctea juntas, que suman solo 64.000 millones. Y aún más aterrador, los agujeros negros como TOM son anormalmente grandes, con unos 3.860 millones de kilómetros de ancho. Una vez más, TOM 618 es tan impresionante que entraría en su propia clasificación de agujeros negros ultramasivos, que tienen más de 5.000 millones de veces la masa del Sol. Necesito que todos sepan que en este momento me estoy conteniendo para no hacer un chiste súper legendario sobre tu mamá en este momento. A medida que nos adentramos cada vez más en las profundidades del espacio, comprender visualmente todas estas medidas y números se vuelve difícil. Así que volvemos a usar los rayos de contracción. Entonces, si la Vía Láctea tuviera el tamaño de una moneda de 1 centavo, Andrómeda sería un alfiler de 60 centímetros. El cúmulo de Virgo, ubicado en el corazón del supercúmulo de Virgo, sería un sándwich de 15 metros de longitud a 15 metros. E IC 1101 estaría a casi 250 metros. Y tendría el tamaño de una memoria USB.
TOM 618, sin embargo, seguiría siendo impresionante. Estaría situado a unos 4.5 kilómetros de distancia, y aunque es un solo objeto y no una galaxia entera, increíblemente seguiría siendo visible, aproximadamente del tamaño de un alfiler. Eso sin duda hace que el enorme supercúmulo de Virgo sea más manejable de imaginar, pero estas superestructuras no paran de crecer. Así que nuestro supercúmulo de Virgo está enclavado dentro de otro supercúmulo llamado Laniakea. ¿Ves cómo se forma un patrón? Formamos parte de una sola rama del cúmulo de Laniakea con otras 100.000 galaxias que se extienden un total de 520 millones de años luz. Dios mío, esos son más de 5.000 millones de kilómetros. Su masa es 100.000 veces el peso de la Vía Láctea, y es tan grande que se compone de 4 subpartes: Hidra Centauro, Pavo Indo, Austral y por supuesto el supercúmulo de Virgo. Nuestro vecino más cercano es Hidra Centauro, a 127 millones de años luz. Solo la parte Hidra de este cúmulo tiene unos 10 millones de años luz de longitud, 1000 veces más que nuestra Vía Láctea. ¿Podríamos ser más pequeños? Sorprendentemente, Laniakea no es lo suficientemente densa como para estar limitada por la gravedad. Así que, espera, ¿qué nos mantiene unidos? Resulta que está anclada por una coalición aún mayor de cúmulos y galaxias, que colectivamente se llaman el Gran Atractor. Este es el punto gravitacional central de Laniakea, que se extiende a través de los supercúmulos de Virgo e Hidra Centauro por 300 millones de años luz. Sin él probablemente estaríamos flotando en algún lugar del espacio sin estrellas a la vista. Pero aquí hay un giro. La Vía Láctea está siendo atraída gradualmente hacia esta fuerza. Esta atracción fatal es responsable de tirar nuestra galaxia en su dirección a unos 215.000 kilómetros por hora. Sí, estamos volando por el espacio a una velocidad increíble ahora mismo y ni siquiera sentimos nada. ¿Quieres saber por qué? Bueno, si la Vía Láctea acelerara o desacelerara repentinamente su movimiento, definitivamente lo sentiríamos. Pero como nuestra galaxia está en constante movimiento, no sentimos ningún cambio en el movimiento. Los científicos descubrieron que nos desplazamos rápidamente por el espacio gracias a la radiación de fondo de microondas. Esta es la emisión de energía y luz proveniente de objetos que quedaron de los primeros días del universo, lo que les permitió identificar que nos estamos acercando a esta fuerza. Afortunadamente nunca colisionaremos con ella. Desafortunadamente, esto se debe a que la energía oscura, una fuerza teórica que actúa en oposición a la gravedad, destrozará el atractor y nuestro supercúmulo antes de que nos acerquemos a él. Aunque por suerte no se predice que esto ocurra hasta dentro de varios miles de millones de años. Pero incluso la desaparición de Laniakea es solo una aguja en un pajar cósmico. Ahora, si miramos aún más lejos, estamos a punto de encontrar una amenaza aún mayor, que se desarrolla sobre nuestras cabezas. De cúmulo a complejo. El patrón continúa a medida que nos alejamos, ya que Laniakea se encuentra dentro de otra estructura. El inquietantemente grande Piscis Cetus es un complejo de supercúmulos formados por 60 cúmulos en total, con una masa de 10 quintillones de masas solares. Bueno, eso es, un momento, como lo digo, 40 decillones de toneladas. Son 40 con 45 ceros más. Piscis Cetus es un filamento galáctico, que son las estructuras más grandes conocidas en el universo. Estos filamentos están compuestos de densas y delgadas hebras de materia oscura, materia hipotética que no emite luz ni energía, y galaxias que pueden extenderse millones de años luz. Como complejo de tantos cúmulos, se estima que Piscis Cetus se extiende más de 1.000 millones de años luz. Es tan vasto que el supercúmulo de Virgo solo ocupa el 0.1% de su masa total. Increíble. ¿Pero será el más grande? Ni de cerca. Otro filamento galáctico, la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal, es un título extenso que merece su longitud de 10.000 millones de años luz, lo que la convierte en la entidad individual más grande del universo conocido. Se encuentra en el hemisferio norte, dentro de las constelaciones de Corona Boreal y Hércules, pero cubre un área mucho más amplia, desde la región de Bootes hasta la constelación de Géminis. De hecho, la Gran Muralla ocupa el 10.7% del diámetro del universo observable, y sus diversos cúmulos de galaxias abarcan más de 20 constelaciones y 125 grados de cielo. Es tan gigantesca que anteriormente ha puesto en duda la famosa teoría del Big Bang, la teoría principal sobre el origen del universo. El Big Bang postula que el universo comenzó en un único punto caliente increíblemente denso, que explotó creando la mayor parte de la materia del universo y las fuerzas resultantes.
Es la razón por la que el cosmos se expande constantemente. Así pues, según esta teoría, la luz tarda 10.000 millones de años en llegar hasta nosotros desde la Gran Muralla, lo que significa que debió formarse 3.800 de años después del Big Bang, ya que se estima que el universo tal como lo conocemos tiene 13.800 millones de años. Pero los astrofísicos afirman que este periodo es demasiado corto para que un objeto haya crecido de forma tan descomunal. Una estructura tan compleja como la Gran Muralla no habría sido posible, ya que ignora por completo los límites gravitacionales conocidos del universo primitivo. Los científicos aún debaten si nos hemos equivocado con la edad del universo. De ser así, esto pone en peligro todo lo que sabemos sobre su evolución. Quizás sea solo una anomalía para la que aún no tenemos respuesta. En cualquier caso, creo que podemos estar de acuerdo en que la Gran Muralla nos hace sentir pequeñitos. Así que hemos descubierto el objeto más grande del espacio. ¿Qué es entonces lo más lejano? Se trata de una galaxia llamada HT1, el objeto más distante del universo y uno de los más antiguos. Esta galaxia se ve como era unos 324 millones de años después del Big Bang, lo que significa que podría albergar algunas de las primeras estrellas del universo. Físicamente, HT1 se ha alejado aún más desde entonces, y se encuentra a unos increíbles 33.000 millones de años luz de distancia, unos 318 sextillones de kilómetros. ¿A qué distancia está esto? Bueno, si viajaras allí en un auto a una velocidad constante de 96 kilómetros por hora, solo tardarías unos 377 cuatrillones de años en llegar. ¿Quién tiene algo para comer? Y aún más importante, ¿qué hay más allá? Pues ahí es donde se encuentra actualmente el límite físico del universo observable, a poco más de 46.000 millones de años luz de distancia en todas las direcciones, como una esfera, con un diámetro de 93.000 millones de años luz. En nuestro universo conocido existen cientos de miles de millones de galaxias y más estrellas que toda la arena de la Tierra, lo que equivale a unos 7.5 sextillones de granos. Al igual que nuestro planeta, muchos consideran que el universo es esférico o completamente plano, pero por lo que sabemos podría tener forma de rosquilla, y algunos estudios sugieren que de hecho podría ser así. Los científicos miden las fluctuaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas para revelar la geometría del espacio. Algunos resultados apuntan a un universo que discurre en líneas paralelas, expandiéndose en todas direcciones, lo que lo hace plano. Otros descubrieron que la dirección de estos rayos cósmicos cambiaba con el tiempo, lo que indicaba un universo más curvo y redondo. Esto se debe a que estos rayos poseen carga eléctrica y se comportan de la misma manera al viajar a través de la Tierra y su campo magnético, que sabemos que es esférico. Lo siento, no lo siento, terraplanistas, pero algunos han sugerido que el universo podría ser lo mejor de ambos mundos. Si tuvieras un trozo de papel y dibujaras líneas paralelas sobre él, luego lo recortaras y lo pegaras con cinta adhesiva por los bordes, se convertiría en un cilindro. Luego, si curvas los dos extremos del cilindro, obtendrás una forma de dona. Las líneas paralelas siguen siendo paralelas, pero el universo ahora tiene curvas, y además se ve delicioso. Claro que cuando hablamos de límites, solo nos referimos a la distancia a la que podemos ver físicamente el universo. Entonces, ¿por qué no podemos ver el resto? Bueno, esto se debe a que la luz no ha podido llegar a la Tierra desde más lejos, ya que el tiempo que tardaría en viajar desde objetos tan distantes sería mayor que la edad actual del universo. A medida que el cosmos envejece, más luz podrá llegar a la Tierra desde más allá de este horizonte. Pero lamentablemente, la luz de muchos objetos nunca podrá alcanzarnos. Como resultado, sabemos muy poco sobre el infinito y más allá. Los científicos estiman que el universo inobservable es al menos 250 veces más grande y al menos 7.000 millones de años luz más ancho que el universo conocido. Pero por ahora nos ceñiremos a lo que sabemos e intentaremos reducirlo de nuevo. Bien, convirtamos la Vía Láctea en un grano de arena de apenas 1 milímetro. ¿Cuánto mediría entonces el resto del universo en comparación? Bueno, el supercúmulo de Virgo sería del tamaño de una guitarra, y la Niaquea casi tan grande como una canoa. Piscis Cetus sería casi del tamaño de un pequeño autobús urbano. La Gran Muralla sería ligeramente más alta que la Estatua de la Libertad, desde el suelo hasta la antorcha. Por último, pero no menos importante, está el universo observable. ¿Qué tan grande crees que sería comparado con todos los demás objetos? ¿Tal vez del tamaño de una piscina olímpica o incluso de una casa? Te equivocas de nuevo. Su diámetro sería mayor que la altura del Burj Khalifa en Dubái, el edificio más alto del mundo. Ahora que hemos viajado hasta los confines del universo, ¿puedes creer lo gigantesco que es el espacio? Bueno, la próxima vez que mires las estrellas, apuesto a que ya no pensarás que son tan pequeñas.